el tipo de célula a la que van a infectar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es la célula blanco, y entonces el virus, pues lo que va a hacer es unirse al receptor que tenga esta célula, y ya que se unió, va a ser el virus muy desinhibido, entonces se va a desnudar. Entonces, ¿cómo se desnuda? Pues lo que hace es una fusión con la membrana, y entonces el virus entra, libera su material genético, que ahí sí depende que es DNA o RNA, y entonces el material genético lo que va a hacer, bueno, pues es, gracias a las proteínas que trae, que esto es una biología muy sintetizada, ¿no? Se va a insertar en el genoma de la célula. Entonces, voy a poner en rojo el genoma del virus, y entonces se va a insertar en algo que cuando veamos cáncer vamos a ver que hay oncovirus, que son los que llegan a producir tumores. Y entonces el virus entra, inserta su genoma y comienza la producción de viriones, ¿no? Entonces se empiezan a ensamblar proteínas virales y genoma viral. Entonces, cuando ya se empiezan a producir, se forman unos cuerpos que se les llama fábrica de viriones. Aquí se empiezan a acumular todas las partículas virales, ¿no? Y entonces a esto se le conoce como viriones. Y al sitio donde está sucediendo, que es como una vesícula grande, se le conoce como fábrica de viriones. Y entonces en patología, si es que están viendo algo en patología, los cuerpos de inclusión, que les llaman en patología cuando hay una infección viral, son estas fábricas de viriones los que están observando. Entonces, al microscopio lo que ven, pues es una célula, vamos a suponer que esta es la célula con su núcleo y su nucleolo. Lo que ven es un cuerpo que puede estar aquí, que son cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, o los pueden ver aquí adentro, que son cuerpos de inclusión intranucleares, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de patología. Muy bien, entonces cuando estos viriones salen, aquí salen, pueden salir de muchas formas. Puede ser que solo salgan por exocitosis en vesículas, o puede ser que crezca tanto que reviente a la célula y entonces salgan millones de viriones y entonces van a infectar a las células vecinas, ¿no? Entonces yo aquí tengo mi célula vecina. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, pues los primeros mecanismos de defensa que se van a hacer es que cuando el virus entra y su material genético empieza a migrar y a multiplicarse, va a ser detectado por TLRs. Entonces, los TLRs internos, como son el TLR3 y el TLR9, lo que van a hacer es detectar que existe una infección viral. Pero ¿esto es hasta que entra o cuando se une a la membrana? Cuando lo detectan es hasta que entra, porque cuando entra libera su material genético y se empieza a multiplicar. Entonces los ácidos nucleicos virales son detectados por los TLRs porque casi todas las formaciones de vesículas adentro traen los TLRs en la vesícula. Vamos a ver que aquí se forma una vesícula con material genético y aquí está el TLR3. Entonces cuando va aquí el material genético del virus, lo detecta TLR. Y es cuando se activa la respuesta innata, ¿no? Entonces, como TLRs ya se activaron, lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces, TLR3 y TLR9, al activarse, lo que van a hacer es indicarle al genoma de la célula que hay una infección por un microorganismo, ¿no? Esto también llega a suceder con microorganismos intracelulares, como las bacterias de vida intracelular. Entonces, la señal que va a dar TLR3 y TLR9 es activar a otra parte del genoma de la célula
que es donde se está transcribiendo, lo voy a poner aquí en verde, es donde se está transcribiendo los interferones. Entonces los genes de los interferones se activan cuando reconocen TLR3 y 9, un ácido nucleico viral. Y entonces el genoma del interferón lo que hace pues, es empezar a sintetizar interferón, y entonces los interferones empiezan a ser eliminados, los interferones tipo 1. Tipo 1. Entonces, los interferones tipo 1, pues tenemos el interferón alfa y tenemos el interferón beta. Doctor, perdón, pero me perdí desde donde, bueno, se supone que los TLR3 y 9 indican al genoma que hay un virus, ¿no? Sí. ¿Luego qué pasaba? Y luego cuando se activan los TLRs, se hace una cascada de señalización. Y lo que va a suceder es que esta cascada de señalización va a activar genes que están silenciados en ese momento, que son los interferones. Entonces, cuando TLR y aquí los interferones que se empiezan a producir son exportados hacia el espacio intersticial. Y entonces los interferones que se producen con las células en general son los interferones tipo 1. De estos hay dos tipos, ¿no? El alfa y el beta. Entonces el alfa principalmente lo producen los monocitos macrófagos y lo producen en grandes cantidades las células dendríticas plasmocitoides. ¿Son los macrófagos y qué? Los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas plasmocitoides. Le voy a poner aquí CD. ¿Sí? ¿Células plasmocitoides o qué dijo antes de eso? Ajá, mira, son los monocitos, los que producen los interferones tipo 1, los alfa, son los monocitos y los macrófagos. Ajá. Y las células dendríticas plasmocitoides. Ah, gracias, es que se cortaba ahí, entonces no entendía. Ah, ya. Sí, esas son las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Entonces, y es importante que le echen un ojo a lo que hacen las células dendríticas plasmocitoides, porque ellas son de las células dendríticas que están especializadas en las infecciones virales, ¿no? Y los interferones beta los produce cualquier tipo celular. Cualquier tipo celular. ¿Okay? Entonces, los interferones beta los va a producir cualquier célula. Entonces, vamos a suponer que esta es una célula que está en el intersticio o es una célula epitelial. Entonces, va a producir sus interferones, en este caso sería interferón beta. Y lo que va a suceder es que la célula vecina, que está aquí, lo que va a captar con su receptor para interferones es precisamente la llegada de interferones tipo 1, ¿no? Entonces, cuando llegan estos interferones tipo 1, lo que van a hacer en la célula vecina, pues es mandar el mensaje de que hay un virus acá y que lo que está haciendo es utilizar la maquinaria celular a través del RNA mensajero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula vecina? La célula vecina lo que va a hacer es que cuando el interferón se une a su receptor, va a producir una cascada de señalización y entonces la célula, el resultado va a ser la producción principalmente de RNasas, ¿no? Entonces las RNasas, ¿qué es lo que van a producir? Pues lo que van a hacer las RNasas es empezar a degradar todo el RNA que exista, todo el mensajero, incluyendo el de la misma célula del hospedero. Entonces, todo el RNA va a ser degradado. ¿Qué va a suceder cuando llegue un virus? Este virus se multiplica aquí, sale y ya con sus receptores se une a la célula y entonces cuando se une y entra, llega e infecta a la célula, va a insertar su genoma aquí, pero cuando inserta su genoma y empieza a mandar RNAs mensajeros virales, entonces aquí empieza con sus RNAs mensajeros. Cuando empieza con RNAs mensajeros, ¿qué es lo que va a suceder?
que las RNasas lo van a inactivar. Entonces van a degradar el RNA del virus, pero también van a degradar el RNA de la misma célula. Y entonces, aquí lo que va a suceder es que el virus va a estar infectando la célula, pero no se va a poder multiplicar ni va a poder formar la fábrica de viriones, porque el RNA mensajero está siendo degradado constantemente y entonces no se pueden sintetizar las proteínas virales. ¿Sí? ¿Les queda claro hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sí? Si a alguien no le queda claro, con gusto. ¿Qué pasó? Yo no entendí bien lo de los interferones. Ah, ok. Los interferones van a producir en respuesta a la detección por los TLRs de material de ácidos nucleicos virales. Entonces, los interferones se empiezan a producir, interferones tipo 1, lo capta la célula vecina, y la célula vecina, cuando se une el interferón a su receptor, va a mandar una cascada de señalización al núcleo, y el núcleo lo que va a hacer es activar los genes para sintetizar RNasas que van a degradar todo el RNA mensajero que se esté produciendo en la célula. Entonces, si recuerdan, el RNA mensajero es el encargado de llevar la información del núcleo a los ribosomas y que se empiecen a sintetizar las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la célula? Lo que está haciendo es mandar enzimas que van a degradar, que son las RNasas, que van a empezar a degradar todo el RNA mensajero para que no logre llegar a los ribosomas y no se sintetice ninguna proteína. Entonces van a degradar tanto el RNA mensajero de la misma célula como el RNA mensajero del virus cuando éste llegue, la infecte y trate de empezar a mandar mensajes para armar sus propias proteínas. ¿Sí? Esa es la función general de los interferones dentro de la célula, ¿no? Los interferones tipo 1. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí llevamos este efecto antiviral, ¿no? A esto, a este estado en el que la célula es refractaria a la infección por el virus, es decir, no le permite formar proteínas virales, se le conoce como estado antiviral. Entonces se le conoce como estado antiviral. ¿Okay? Entonces el estado antiviral es aquel estado en el que la célula está produciendo interferones y está evitando que el virus produzca sus proteínas y se empiece a ensamblar. Ese es un estado antiviral de la célula. Obviamente, como entenderán, si las RNasas van a degradar también el RNA de la célula, quiere decir que la célula no va a producir proteínas y la célula va a terminar muriendo, se va a estar suicidando literalmente. Y todo esto va a empezar a suceder en todas las células que están alrededor de la infección viral. Este motivo de que se estén suicidando es para evitar que se esté propagando el virus, ¿sí? Entonces eso es lo que va a suceder inicialmente. Ahora, el otro mecanismo que tenemos antiviral, pues es que cuando este virus se está formando aquí en la fábrica de viriones, en el MHC clase 1, ¿qué es lo que va a suceder? Pues en el MHC clase 1 se van a empezar a expresar proteínas virales. Entonces, cuando yo tenga proteínas virales aquí, lo que va a suceder es que los linfocitos CD8 citotóxicos lo que van a hacer es reconocer el MHC clase 1, que es anormal, porque tiene proteínas virales, y entonces van a destruir a la célula, ¿sí? Ahora, este linfocito CD8, ¿cómo se produce? Se produce porque estas células que están aquí, que son muertas por el virus, estas células, lo que va a suceder cuando mueran, ¿no? Aquí está su muerte. Lo que le va a suceder cuando muera es que la va a fagocitar una célula dendrítica. La célula dendrítica lo que va a hacer es llevar la información al ganglio, ¿no? Este es ganglio. Va a cooperar con un linfocito T virgen, y entonces con el linfocito T virgen lo que va a generar es
un perfil TH1, ¿sí? Pero cuando coopere con el linfocito T virgen, que sería aquí un CD4, también va a cooperar por presentación cruzada con un linfocito T, CD8, virgen también. Y entonces el CD8, ¿qué es lo que va a producir? Y mientras este produce un TH1, productor de interferón gamma, ¿no? El CD8, ¿qué es lo que va a generar? Pues va a generar un linfocito citotóxico específico del virus, ¿no? Si este es un virus, el coronavirus, o es un virus de la influenza, o es el virus del moquillo, va a generar citotóxicos específicos para la proteína o el péptido de esos virus. Y de ahí es de donde va a salir este CD8 citotóxico. Entonces va a ir al tejido, va a reconocer los cambios en el MHC clase 1, que ahí hay proteínas virales, y va a destruir a la célula. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos captan? Sí, sí, vamos bien. Ok. Bueno, los que no entienden, pregunten porque si no morirán el martes, ¿no? Entonces, aquí es el CD8 citotóxico, ¿no? El que va a destruir, y esto es gracias a que la célula tiene el mecanismo del MHC clase 1 para expresar antígenos virales, ¿ok? Por otra parte, cuando la célula está siendo infectada, lo que va a suceder es que en su membrana, no en el MHC, sino en su membrana, van a empezar a aparecer proteínas virales también. Y estas proteínas virales va a suceder lo mismo. Cuando haya muerte, lo mismo la célula fagocitó, la célula dendrítica se va hacia el ganglio y entonces la célula dendrítica va a presentar las proteínas que están acá. ¿A quién se las va a presentar? Pues al CD4. ¿Sí? Las del MHC se las presentó aquí al CD8. Esto es lo que se conoce como presentación cruzada, ¿sí? Entonces, si se acuerdan... Solo la célula dendrítica lo puede hacer. Ajá, solo la célula dendrítica lo puede hacer. Entonces, es la única que puede presentar tanto a los linfocitos CD4 como CD8 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera está generando dos tipos de células, el citotóxico y un TH1 cooperador, que es el TH1. Y entonces el TH1 se caracteriza por producir interferón gamma, ¿no? Entonces, aquí ya llegó el CD8 y va a empezar a destruir. El interferón gamma lo que va a hacer es que va a colaborar con el linfocito B. Si se acuerdan, cuando colabora con el linfocito B, produce anticuerpos de tipo IgG, ¿no? Y entonces estos anticuerpos IgG, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a reconocer a las proteínas del virus que está expresándose en la membrana, y entonces si se une ahí, va a producir varios fenómenos, ¿no? ¿Cuáles fenómenos puede producir? Pues la fijación del complemento, y entonces va a alisar a la célula infectada por un virus, va a producir principalmente también la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, entre estos dos mecanismos van a empezar a destruir también a las células infectadas por el virus. Entonces, si se fijan, lo que va a empezar a suceder es precisamente un ataque de los dos tipos de células, la inmunidad humoral a través de la IgG y la inmunidad celular a través de los linfocitos CD8 citotóxicos. Por supuesto, este proceso de la inmunidad adaptativa, pues como ya habíamos dicho, se tarda alrededor de 10 a 15 días, ¿no? Entonces, no es suficiente, el tiempo es mucho para que se esperen a que se realice todo esto. Entonces, la inmunidad innata empezó a actuar desde aquí, ¿no? Con los interferones. Entonces, ¿qué célula puede participar aquí de la inmunidad innata para empezar a ayudar a los interferones y evitar que se empiece a propagar la enfermedad? Entonces, tenemos a la célula NK. Entonces, la célula NK, lo que va a hacer la NK, aquí le voy a poner así, con granulitos, ahorita vamos a ver los gránulos. Entonces, ¿qué va a hacer la célula
NK. La célula NK, como su nombre lo dice, ella no necesita ser estimulada como el citotóxico para destruir de manera específica una célula infectada por un tipo de virus. Entonces la NK va a ser atraída por los interferones tipo 1. Entonces los interferones tipo 1 que están produciendo esta célula va a atraer a la NK. La NK reconoce a las células infectadas o a las células anormales de dos maneras, ¿no? La NK tiene dos receptores. Tiene un receptor inhibidor y un receptor activador. Bueno, el inhibidor lo voy a poner en verde para que se vea así como que es benigno. Y entonces, estos receptores, ¿no? Le voy a poner un signo de menos al que es inhibidor, ¿sí? Y al que es activador, un signo de más. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Las células, todas las células en general, van a presentar un equilibrio. O sea, voy a tener, si este es el receptor, voy a tener mi ligando, que casi siempre es el MHC clase 1, ¿sí? Voy a tener aquí mi ligando, ¿no? Como el MHC clase 1, que es inhibidor, y los activadores son proteínas tipo DAM. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que siempre tengo el mismo número equilibrado, y entonces cuando llega la NK y reconoce aquí los activadores, se acerca a la célula, se une a ella, reconoce el activador, se prepara para liberar sus gránulos, pero cuando se une a un receptor inhibidor, como es el caso del MHC clase 1, entonces, si son en equilibrio los dos, entonces la respuesta es nula, es decir, la célula tiene un inhibidor y tiene un activador, entonces se anulan entre ellos el estímulo, y entonces la célula NK no mata a esta célula que podría ser normal, ¿no? Pero ¿qué sucede en las infecciones virales? Que en las infecciones virales aumentan los DAMs aquí, en la membrana, y entonces, sí, aquí fíjese cómo hasta las matemáticas participan. Si los DAMs o las moléculas activadoras son más, por ejemplo, aquí son 3 y aquí es 1, ¿no? Entonces, llega un estímulo, trata de activar, un estímulo negativo lo inhibe, pero entonces otros estímulos activadores son mayores que el número de moléculas inhibidoras, y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado aquí es que ganan estos, y entonces la célula NK lo que hace es destruir a la célula porque sabe que de alguna forma es anormal por tener mayor número de moléculas estimuladoras. ¿Sí? ¿Sí les queda o no? Si alguien tiene dudas, diga ahora. ¿No? Bueno. ¿Lo puedes repetir por ti? Sí, bueno, las células normales, la forma que tiene una NK de reconocer a una célula es que todas las células presentan moléculas inhibidoras, que principalmente es el MHC clase 1, y moléculas activadoras, que por lo general son DAMs que no se están expresando mucho en la membrana, ¿no? Cuando hay estrés en una célula están expresando constantemente DAMs, aunque no llegue a morirse, porque realmente no son muchos los que producen. Ahora, cuando hay una infección viral, hay mucho estrés en la célula por el proceso que está llevando la infección, y entonces produce muchas moléculas tipo DAM que son activadoras de las células NK. Entonces, los receptores inhibidores llegan a ser menos que los activadores. Entonces, como la activación de una NK es un juego entre estar en equilibrio, si nada más tengo esto así, entonces tengo 1 y 1, y entonces la célula NK no hace nada porque tiene primero una activación y luego una inhibición. Pero si tengo muchos activadores, entonces ¿qué va a suceder? Que llega, le dan una activación, luego otra molécula le da una inhibición, pero como hay más moléculas activadoras, las activadoras mantienen su estímulo sobre la NK, y entonces la NK sabe que algo está raro porque hay más moléculas activadoras, y entonces el estímulo de activación supera al de inhibición, y es cuando la célula NK reconoce que esa célula es anormal
por lo que sea, un virus, un tumor, lo que sea, y entonces va a proceder a destruirla. Si esta célula estuviera equilibrada en el número de receptores inhibidores y los activadores, entonces no pasa nada. Y eso sucede en las células normales. Una célula normal puede ser incluso una célula vieja que ya no pueda producir suficientes receptores inhibidores y entonces es destruida por las NKs. ¿Sí? Doctor, Uh-huh. entonces no puede haber el caso donde la célula tenga más receptores inhibidores No, que normalmente no activadores. sucede. Normalmente no sucede y si llega a suceder, pues la NK va a pasar lo contrario, que siempre va a estar inhibida, ¿no? Y no va a poder destruir ninguna célula. De hecho, Ok. los virus lo que hacen en la evasión viral es inhibir la producción de moléculas estimuladoras para evitar que las NK reconozcan que está infectada la célula, ¿no? Ok, Sí, gracias. de nada. ¿Y cómo las va a destruir la NK? Bueno, creo que nos quedan 6 minutos, ¿no? Algo así, de esta reunión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la NK? La NK lo que va a hacer es destruirla por medio de sus gránulos. Los gránulos tienen dos tipos de moléculas, unas que se llaman perforinas y otras que son las granzimas, como la granzima B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las perforinas? Las perforinas lo que hacen es que cuando se liberan estos gránulos que están aquí, ¿sí? Se liberan y entonces las perforinas lo que hacen es formar un poro parecido al de MAC, al del complemento. Y este poro es más pequeño, pero lo forman tanto para matar a la célula como para que las granzimas penetren a la célula. Y entonces las granzimas lo que van a hacer es activar a las caspasas. Y entonces cuando activan a las caspasas las granzimas, pues lo que van a hacer es producir apoptosis. Y las perforinas una lisis celular. Ahora sí que lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, si se fijan, la NK lo que va a hacer es llegar y estar en estrecho contacto. Si no es inhibido su ataque y es estimulado, entonces secretan las perforinas granzimas y entonces destruyen a la célula, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo innato que está generando la célula, perdón, el organismo, y entonces ya llevamos dos innatos básicamente. Tenemos la producción de interferones, luego tenemos la producción de células NK, o más bien la atracción de células NK para destruir a las células infectadas. Mientras va sucediendo esto, se va generando la inmunidad adaptativa, que va a actuar por medio de la citotoxicidad o inmunidad celular, que son los CD8, y por la inmunidad humoral, que por los CD4 se van a producir IgGs. Entonces las IgGs van a empezar a circular. Como vimos aquí, la IgG va a destruir por dos maneras a las células infectadas con un virus, por el complemento y por la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y la otra ventaja que tienen los anticuerpos es que también van a ser neutralizantes. Entonces, si yo saco a estos virus aquí, el anticuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? El anticuerpo, todos los virus que estén circulando, también los va ya sea neutralizar para que no se puedan unir a su receptor de la célula, o los puede opsonizar para que haya fagocitosis, o puede fijar el complemento. Entonces, los anticuerpos son muy importantes en la mayoría de las infecciones virales, pero a largo plazo, es decir, primero destruimos a las células infectadas y todos los virus que empiecen a circular empiezan a ser neutralizados y opsonizados por los anticuerpos para que sean eliminados. Y de esa manera destruimos al virus en sus dos etapas, en la etapa intracelular y en la etapa extracelular, cuando salga o cuando esté circulando en sangre o en los fluidos de los tejidos. Entonces, por eso es muy importante la inmunidad adaptativa, porque lo que va a hacer es bloquear a los virus y destruir específicamente a las células que estén infectadas. ¿Sí? Bueno, entonces en estos 2 minutos que nos quedan, rápidamente, ¿cuáles serían los mecanismos que va a hacer un virus para evadir la respuesta? De los mecanismos que va a hacer es inhibir la formación del MHC clase 1,
¿Para qué? Para que no lo reconozca el CD8. La otro mecanismo que va a hacer el virus es bloquear, tienen proteínas para bloquear el gen del interferón. Entonces, cuando bloquea el gen del interferón, no se produce interferones tipo 1, y entonces puede ir multiplicándose de célula. ¿Bloquean la formación del MHC? ¿O como dijo? Sí, lo que hacen es bloquear o disminuir la expresión de MHC clase 1. Entonces, lo que hacen es inhibir esto, ¿sí? Para que no se esté expresando MHC clase 1 con los péptidos virales. Otro mecanismo es inhibir aquí el interferón, ¿sí? Y finalmente también pueden hacer evasión al inhibir la acción de las perforinas y las granzimas. Entonces, tienen bastantes mecanismos. O la otra, pueden inducir proteínas que inhiban a las NKs, ¿sí? Entonces, como ya nos queda menos de 1 minuto, entonces en 10 minutos volvemos a ingresar, ¿no? O sea, son las 8:37. Entonces al 10 para las 9 volvemos a ingresar, ¿no? Y les voy a explicar rápido lo que es inmunidad contra virus y bacterias. Se los voy a explicar súper rápido, perdón, contra bacterias y hongos, se los voy a explicar súper rápido y de ahí nos vamos al otro tema, ¿no? Que son hipersensibilidades. ¿Sí? Entonces mediten si tienen dudas de esto, y si tienen dudas, ahorita que regresemos lo vemos. ¿Sale? Sí. Bueno, Está bien, doctor, gracias. nada, entonces nos vemos en unos 10 minutos. Sí. Gracias.